estar platicando de los postres sin azúcar. Una saludable opción para ti y para tu familia, pero te vamos a estar diciendo cuáles sí, cuáles no y también algunas otras recomendaciones. Así que te invito a que te quedes con nosotros en tu programa en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan disfrutado muchísimo este fin de semana, que hayan descansado, que se hayan divertido. Y bueno, pues si no les fue tan bien, ánimo. Es lunes, no hay que hacerle cara fea al lunes. Es el momento de recomenzar. Es una nueva oportunidad de volver a iniciar, de retomar esos proyectos y ojalá que retomes tus objetivos. Aún estamos en un mes donde la energía está todo lo que da para decir quiero cambiar, quiero mejorar mis hábitos de alimentación. Entonces no dejes que se vaya. Si este fin de semana hubo tentaciones, fiestas, eventos sociales que no te permitieron, según tú, porque acuérdate que fiestas siempre va a haber, reuniones y más aquí como mexicanos que somos tan unidos y que la convivencia pues definitivamente siempre debe de haber comida para convivir. Es una cosa que nos distingue en nuestra cultura, estas comidas prolongadas, pero de ti depende elegir qué sí comer y cuánto comer. No estás ahí también para todo el día estar aprovechando, estar comiendo hasta que ya no puedas más. Entonces ojalá que cada vez vayas conectándote más con esos sentimientos de tu cuerpo, de qué pasa si te excedes, qué pasa si sí cumples de verdad la cantidad que debes de comer. Nota la diferencia cuando comes bien, sin atascarte, por así decirlo, tu estómago, tu digestión, te sientes mejor, estás de mejor humor, puedes convivir, pero no siempre que sea la comida como el objetivo principal. Y bueno, pues el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar también de un tema sumamente interesante que son los postres, ¿no? Los postres específicamente sin azúcar, pero también el por qué nos da en la cultura el hecho de consumir un postre, ¿sí? Esa, a lo mejor, ¿qué te diré? Que tengas desde pequeño esa característica en tu familia, esa costumbre de al finalizar la comida, bueno, ese dulcecito, ¿no? Entonces, ¿de dónde te viene? ¿En tu familia lo hacían? ¿Lo acostumbraban? Me encantaría que nos platicaras el día de hoy y que nos compartieras esas vivencias al respecto. Ya está nuestra invitada con nosotros. El día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, Yusel Rodríguez. Ella viene por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco y me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Yus? Ay, buenos días, Ruth. Encantadísima, empezando el año aquí de invitada. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy aquí para compartir mis conocimientos y todo lo que investigué acerca de los postres. Excelente. Y nos vamos a centrar un poquito en los postres sin azúcar, cuáles son los mitos, las realidades de estos postres, qué cantidades. Y vamos a hablar un poquito de la historia y vamos a hablar también de lo que es un edulcorante para que la gente tenga más conocimiento. Me encanta, Yus. Y yo creo que podemos iniciar por definir esto, ¿no? ¿Qué es un postre? ¿A qué le llamamos un postre? A mí postre se me viene a la mente algo dulce, pero a ver, ¿qué dice la definición de postre? Mira, Ruth, el postre como tal de diccionario es el último plato de una comida. Ok. Sí, pero no nos dice que sea dulce. Que sea dulce, Ruth. Mira, punto sí, importante. Puede ser un queso, una preparación dulce como un postre, el emplatado que conocemos que es el que ya se nos sirve en un plato, o sea, ya rebanado o ya en alguna porción, o alguna elaboración dulce, un helado también, Ruth, una nieve, y también frutas al natural. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es el último plato que se sirve. No necesariamente debe de ser dulce. No. Esa es la definición como tal. Exactamente, es con lo que rematamos así, digámoslo, ¿no? Y viene, es de la lengua francesa, Ruth, de la palabra de ser, que viene de servir, que significa retirar ya lo que se ha servido, ¿sí? Y darle al comensal o al invitado el último plato. Eso es, ya que se retiró todo de la mesa. ¿Y por qué viene esto? Es para dar un broche
de oro a las comidas, ¿sí? Es con lo que cierra. Con lo que cerramos. Y viene de Europa, ¿eh? Viene de los franceses. Acuérdate que los franceses, Ruth, tienen muchísima cultura gastronómica y siempre han sido como que ellos les encanta experimentar. Sí, ¿sí? Definitivo. Y todo esto viene del siglo XVII, ¿sí? Y ellos empezaron a hacer sus recetas más elaboradas. Luego, acuérdate que como era el último platillo, se adornaba con flores, los hacían sus postres en forma de pirámides para que se viera bonito e impactante. Okay. Pues ¿sí? todavía hay muchas creatividades al respecto de los postres. Es un área que pues no ha dejado de crecer. Así es, Ruth. Y además era un complemento a su alimentación. O sea, no era para que ya estuvieras lleno y luego ya llegaba el postre porque tú ya no tenías espacio para comerlo. O sea, que es lo que generalmente nos pasa. Sí. Sino el postre, acuérdate que aporta calorías también. Y antes pues era de una manera más saludable que lo que estamos acostumbrados ahora. Más equilibrada, a lo mejor Mucho te más servían menos equilibrada. porciones para que dijeras, bueno, considera o contempla también el postre. Así es, Ruth. Y acuérdate que muchos de estos postres eran con frutas. Ok. Sí, frutas naturales, frutas de la estación, lo que había en esa época. Y después empezaron a hacerse, obviamente, los platillos más evolucionados, Ruth. Conforme fue avanzando la gastronomía, después empezamos a tener los famosos pastelitos rellenos, los dulces líquidos, las almendras ya se adornaban con chocolate, tenían también, su postre también podían ser nueces, pistaches. Ok, no ¿sí? necesariamente algo No, dulce no. como aquí en México Así lo es. acostumbramos. Y no, acuérdate que no eran los dulces tan azucarados como ahora. Ajá. Los postres no eran por ejemplo, un postre de frutas, un pastelillo de frutas, prácticamente era con la misma fruta y el azúcar y el dulzor que daba esa fruta, pues. Y como dices, eran a lo mejor la fruta que recogías, que ya estaba muy madura, y para que no se echara a perder, le agregabas un toque de azúcar, las famosas compotas de fruta, pero más natural. No Así las que es. nos venden tan llenas de almíbar, Así es, Ruth. conservadores incluso para que Así ya es. no se echen a perder. Y antes, pues acuérdate que no había refrigeradores. Entonces el postre se hacía y se consumía. Claro. Sí, por eso las frutas eran muy versátiles. Y los quesos que ellos consumían, pues eran quesos añejos. Ok. ¿Sí? Sí, también Entonces hay. eso era o frutos secos y era, pues acuérdate, para acabar una comida nada más y como complemento alimenticio. O sea, no era algo extra que ya se daba cuando ya la gente estaba llena, sino era algo que la gente lo esperaba para complementar sus alimentos. Perfecto. Ojalá que retomáramos algunas de estas cuestiones, Gris, porque hoy en la actualidad, pues el postre es un platillo y lo esperas con ansiedad, pero en muchas ocasiones ya estás lleno y dices, todavía cabe, este huequito, siempre hay un huequito para el postre. Está como la frase, Ruth, ¿no? Que hasta mi hijo me dice, mami, hay postre. Le digo, Rey, pero ya comiste mucho, ya estás lleno, sí, pero siempre hay un lugar en el corazón para el postre, me dice. Sí, definitivamente como que dices, ese me cabe porque me cabe. Porque me cabe, y es ahí donde ya no. O sea, tenemos que aprender a sentir esa saciedad o dejar un espacio, ¿sí? Ahora sí para el postre, pero no cuando ya estemos llenos. No, además de que los postres, pues, no me dejarás mentir, ahorita que estamos hablando un poquito de historia, pues han cambiado a lo largo del tiempo. La mayoría ya de los postres que se venden son industrializados, altamente azucarados, harinas refinadas, necesitan refrigeración algunos, por ejemplo, los pasteles, que ahorita vamos a hablar al respecto, Yus. Y a mí me encantaría que las personas que nos están escuchando se comunicaran y nos platicaran, ¿no? Si se acuerdan, a lo mejor qué postres les daban cuando eran niños. Yo por ahí, mi mamá todavía acostumbra a hacer algunos, por ejemplo, la calabaza cubierta con piloncillo. Que quede mielada, buenísima. Deliciosa, o sea, calabaza natural, pues dices, bueno, ok, tiene piloncillo, pero a veces nada más es un toque para que dé un dulzor muy suave, pero era algo nutritivo.
Por Claro. ahí también las palanquetas de semillas naturales Ay, sin sí, necesidad de bañarlas así completamente en las miel o alegrías azúcar. también de amaranto, Exacto, las las alegrías. palanquetas. Ajá, sí, y sí, tanta variedad que hay de postres, el arroz con leche, que ahorita nos vas a dar Ahorita nos una vamos. comparación, pero bueno, me encantaría que nos platicaran, así que el 3122-1190, 3647-1883 o a través de WhatsApp 33 10 19 07 12. Esperamos sus comentarios, esa retroalimentación que nos puedan dar el día de hoy para el tema que son los postres sin azúcar. Nos vamos rapidísimo a la primera pausa, pero regresamos, no te vayas. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea, en el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Yo soy Ruth León y feliz de estar con ustedes esta mañana hablando de los postres, específicamente sin azúcar. Pero antes de irnos a la pausa, hablábamos que un postre es con lo que cierras la comida. Es el último tiempo de comida que se sirve, es un platillo. El origen más que nada viene de Europa, nos comentaba nuestra invitada, quien está con nosotros el día de hoy, Yusel Rodríguez. Ella es licenciada en nutrición y viene por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Y bueno, Yus, nos decías, pues antes el postre tenía otra función, ¿no? Era ser también un aporte nutritivo, Así eran es. postres más naturales. Y también acuérdate, Ruth, que era parte para realzar los sabores que ya habíamos consumido. Acuérdate que después de lo salado, ¿cómo nos sabe lo dulce? Más intenso. Sí, claro. Y siempre queda ese huequito, ¿no? Bueno, Muchos ese dicen, huequito que falta, hablamos, falta pero ese pues también dulce. antes la gente, Ruth, no comía, pues no tenía los malos hábitos que Claro. tenemos ahora. La gente caminaba muchísimo, Ujú. no había transporte motorizado, digamos, Sí, entonces sí, casi sí, todo sí. se hacía a pie. Y además, pues ellos no tenían, no andaban picando comida todo el día porque no había tanta disponibilidad también del alimento, ¿sí? Y eran postres más naturales, hechos Así en es. casa, del día, Del como día, bien decías. frescos, Ujú. se consumía mucha fruta. Ajá. De hecho, todavía en varios países la fruta es como el postre. Es el postre. Y podría ser una muy buena opción regresar a aquellas recomendaciones, aquellas costumbres que Así se es. hacían antes. La fruta es deliciosa como un postre saludable. Así es, y en pequeñas cantidades. Ajá, O sea, ajá. por ejemplo, México tiene una gastronomía increíble en cuanto Claro. a postres se refiere, ¿verdad, Ruth? Sí, Y tenemos, por sí, sí, sí. ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Ajá. Por ejemplo, en Inglaterra, Alemania y Austria hay postres de pues una gran variedad, pero son postres muy calóricos, Ruth. Ok. ¿Por qué? Porque hace frío. Y también acuérdate que en aquellos países hay chocolate, hay leche, Qué crema, rico. de una gran calidad. Bélgica Ajá. es el país que más variedad y exquisitez tiene en sus chocolates, Ujú, en sus ujú. Son deliciosos, son ¿eh? deliciosos, ¿sí? Sí. Pero bueno, pues ellos digamos que lo necesitan un poco más que nosotros porque sus climas son muy extremos, hace demasiado frío. En América del Sur, por ejemplo, y en los países mediterráneos y orientales, las golosinas y las frutas son los que dominan. Ok. ¿Sí? En Europa del Este se ofrecen frutos cocidas y bizcochos con especies. Pero ¿qué crees, Ruth? Hay países donde el postre no existe. O sea, se hace la comida corrida y ya no se sirve un plato adicional. Estos países son China y Japón. Beben un té, ¿no? Después de un la té. comida. Casi La siempre. fruta es entre comidas Ok. y el postre como tal, o lo que nosotros conocemos como el pastelito, el flan, Ujú. si ellos lo pudieran tener, lo utilizan para celebraciones, Ruth. Wow. Y cuando tú ves los tamaños, por ejemplo, de pasteles, ¿no? O de pies que ellos consumen, pues realmente son muy pequeños. Sí, 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 sí. O sea, es para que realmente tengas una probada, nada más.
Así celebran ellos, ¿no? Como dices, ahora sí, pequeñas porcioncitas. Pequeñas ¿Sabes qué me porciones. encanta? Que últimamente que he ido de vacaciones, ya en los todo incluidos están haciendo los postres muy pequeñitos. Digo, para una Así parte está es. perfecto para no desperdiciar. Así es. Digo, me ha tocado ver en 2, 3 restaurantes donde tienen buffet. Y son las cosas tan hermosas, son las miniaturas de pastelillos, de todo, que dices, bueno, o sea, ahí está tu porción en realidad. Así es, Ruth. Ujú. Y si también de eso vamos a hablar más al rato, las porciones Claro. adecuadas que deberíamos de consumir de un postre azucarado Así o es. sin azúcar, Ujú. ¿verdad? Y también, Ruth, ahorita lo que estabas hablando tú de los buffets es muy cierto. No porque esté ahí la comida ya presentada, tenemos que comer de más. Claro. Si no es una obligación. Sí. Si tenemos que aprender a medir, sí, las porciones que nos tocan a cada persona. Sí, muchas veces dices, no, quiero desquitar ya lo que pagué, que se note. Así que ¿verdad? se Tan note. caro O que no me costó. desayuno, voy y tal cual, o sea, voy Ujú. y consumo de más a las 12 Ajá. para que ya sea la comida de todo el día prácticamente, ¿no? Y ahí Incluso tenemos... dices, yo creo que ya hasta ni voy a cenar. Y Exactamente. nomás te echaste una comida muy buena durante... Una comida bastante calórica con unos, acuérdate que con un índice Claro. glucémico muy alto, Sí. ¿sí? No, imagínate digestivamente, la combinación de tantas cosas, tantas sustancias, Además, tantos sabores, tantos condimentos. Tantas grasas, Es ¿no? una bomba para el Tantas estómago. proteínas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, mira, Ruth, también en México, nosotros consumimos, ¿por qué consumimos postres aquí? Pues, ¿quién nos conquistó? Ujú. Pues los españoles. Ellos traen ya la costumbre europea de siempre cerrar la comida con un platillo adicional. Ok. Y acuérdate que antes nuestros ancestros, pues sí, no comían el postre como tal, pero sí teníamos, pues todas las frutas que son, pues dulces, y Ajá. teníamos la miel. Pero no la utilizábamos como un cierre de comida. Simplemente era algo que nos encontramos en el camino y lo consumíamos. Ok. ¿Sí? Entonces esta costumbre en México de consumir los postres nos viene de los españoles. Ujú. ¿Sí? Y de ahí ya se quedó y bueno, pues a quién no le gusta, ¿verdad, Ruth? No, y está, yo pienso que en muchas de las familias mexicanas todavía, desafortunadamente, lo que comentábamos, ¿no? Ellos ya no son postres elaborados de manera casera. Así es. Está un pastel en casa y vuela, ¿no? Y vuela, y el tamaño. Ajá, ajá. Sí, el tamaño. O sea, los postres realmente que compramos ahora y cada vez vienen más grandes. Sí, sí, sí. Sí, y tenemos más disponibilidad de ellos. O sea, encontramos cada vez más en muchísimos lados, tiendas de conveniencia, en estos grandes almacenes, donde están a muy buen precio también. Sobre todo, pero la gran industrialización que tienen, porque Exacto. te pueden durar una caja de galletas muchísimo ahí en casa. Bueno, si no es que te las terminas antes, pero según la fecha de caducidad, pues tienen un margen amplio. Así es, y acuérdate, Ruth, que el alimento que tenemos en casa es lo que vamos a consumir. Ujú, claro. O sea, si no hay, pues no lo comemos, pues. Ese es el problema. Teniendo un postre grande que nos puede durar a lo mejor una semana, pues todos los días estaremos consumiendo ahí una Esas gran cantidad de calorías calorías. extras. Exactamente, Ruth. Sí, como cuando dices, bueno, fue mi cumpleaños, ok, tu rebanada de pastel, pero hasta ahí, o sea, no es como para, se me antojó un pastel, hay que comprar un pastel para la familia y tenerlo ahí. Y lo tienes, y con el cafecito, sobre todo en estos tiempos Ajá. fríos, Ruth, dice no se antoja más un postre, Sí, claro. pues con chocolate, con betún, con relleno, Por el frillito, como que se presta más. se presta más. A lo mejor en el calor dices, bueno, va, no le hace algo fresco, Una gelatina. ajá, una gelatina, una nieve, pero de fruta, de agua. Y ahorita, pues definitivamente son las harinas y los azúcares en exceso. El Lo que está chocolate. predominando. Exactamente, Ruth. ¿Y por qué comemos estos alimentos? ¿Por qué se nos antojan, Ruth? Bueno, primero que nada, por costumbre y asociación. Ok. Si desde pequeños nos están enseñando que después de una comida viene un postre o un platillo dulce, entonces esa costumbre se queda. Además, también acuérdate que asociamos los dulces con recompensas y sentimientos positivos, Ruth. Sí, es Sí, verdad. entonces cuando de repente nos sentimos medios tristes o tenemos mucho estrés, empezamos a tener una necesidad de consumir lo dulce para sentirnos mejor. Porque acuérdate que también tiene que ver esto con la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando la serotonina baja, los postres o muchas comidas azucaradas hacen que esta sustancia aumente momentáneamente, Ruth, ¿eh? No quiere decir Por eso que es como esa necesidad de decir, se me está antojando Sí. como que unos chocolates. Así es. ¿No? Ya Entonces, vas, te sientes mejor y... así es. Y lo hay comes. maneras, pues, de contrarrestar esto. Bueno, eso será otro tema, Ruth, Ajá. de cómo hacer que estas hormonas estén más equilibradas de manera nutricional. Pero
También esto tiene que ver cuando tenemos ayunos prolongados. Ok. ¿Sí? Nuestra necesidad por lo dulce es mayor porque acuérdate que de las comidas azucaradas proviene la glucosa, que es lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Y además es como un combustible, entonces como que tu cuerpo dice, bueno, necesito estar alerta, Así es. come algo dulce. Entonces, parte de la estrategia es no pasar tanto tiempo entre comidas y desayunar siempre en tu casa. Ok. ¿Sí? Para que no tengamos esa necesidad de lo dulce, momentáneo e instantáneo, porque nos urge resurtir esa energía a nuestro cuerpo. Y digestivamente, ¿qué tan bueno sería comer un postre o no comerlo? Pues mira, Ruth, acuérdate que cuando nuestro estómago ya está, digamos que a un nivel de plenitud, ¿sí? Agregarle más comida, pues es alentar los procesos digestivos. Claro. Sí, luego nos viene este famosísimo, ¿cómo le llaman? El mal, ese famoso mal. Ese famoso mal que siempre tenemos Esa después. pesadez después esa de pesadez, ese sueño, ¿sí? Es porque nuestro cuerpo se está concentrando en digerir todo aquello, sobre todo las grasas, que es lo que más le cuesta a nuestro sistema digestivo, ¿no? Algunos postres sin azúcar, que bueno, ahorita nos vas a Así es, platicar, eso vamos. pues no necesariamente son libres de calorías. ¿O qué característica tendrían estos postres sin azúcar? Porque para muchos esa es la opción, ¿no? Así es. Es que es un postre light, es un pastel, hasta te lo venden más caro. Así y bueno, es. pues te avientan un montón de publicidad. Pero en realidad, ¿qué es un postre sin azúcar? Un postre sin azúcar es que no traiga tal cual el azúcar añadido, Ajá. ¿sí? No por eso tiene que dejar de ser dulce, porque Ok. acuérdate, Ruth, que ahorita en el mercado tenemos lo que le llamamos los famosos edulcorantes, sí, que son aquellos que confieren un sabor dulce a los alimentos. Y que no tienen un impacto Así tan es. marcado en la Así elevación es, de la estos son los glucosa. edulcorantes artificiales. Ok. Estos aportan dulzor, pero no aportan energía, Ujú. ¿sí? Y tenemos también, solamente como cuestión educativa, los edulcorantes nutritivos. Ok. Estos sí aportan dulzor y energía. ¿Cuál es la más conocida de todos estos edulcorantes? Pues el azúcar, ¿no? El azúcar, sí, o la sacarosa. También tenemos como edulcorantes nutritivos la fructosa, el jarabe de maíz, la miel de abeja, el piloncillo, ¿verdad? Ok. La dextrosa. Perfecto, pues vamos a seguir hablando de esto. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, regresando para que nos platiques. Entonces, ¿por qué es bueno comer postres sin azúcar? O por qué a lo mejor no es tan importante que lo estemos sustituyendo, sino cómo incluirlo, cómo contabilizarlo, porque vamos a aprender que también Así es. se contabilizan, ¿no? Así Entonces, es, Ruth. regresando de la pausa, recuerden 31 22 11 90, 36 47 18 83 o a través de WhatsApp 33 10 19 07 12. No te vayas, regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso. Estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Yo soy Ruth León y nuestra invitada del día de hoy, quien me da mucho gusto tenerla aquí en casa. Ella es Yusel Rodríguez, es licenciada en nutrición y nos acompaña por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Yus, nos quedamos platicando acerca entonces ya de un postre como tal sin azúcar. ¿Por qué le denominan así al postre sin azúcar? ¿Y qué tan recomendable es, en este caso también para las personas con diabetes? Tú que trabajas ahí en la asociación, que colaboras, ¿por qué a las personas con diabetes les dicen, bueno, no busquen el azúcar, pero también hay que orientarlas que estos postres sin azúcar no necesariamente son adecuados para ellos? Así es, Ruth. Mira, dentro de los edulcorantes artificiales, voy a hablar un poquito de los más usuales, porque la gente tiene que conocer los nombres. Tenemos a la sacarina,
tenemos el aspartame, la sucralosa y el acesulfame K. Ok. ¿Sí? Que algunos de estos sí son adecuados para la elaboración de postres caseros y otros vienen en los productos industrializados. Ok. ¿Sí? Sobre todo en los caramelos. Ujú. ¿Sí? Entonces es muy importante, aquí viene esta parte de la lectura de etiquetas. Ok. Sí, porque sí hay cantidades recomendadas para el consumo de estos edulcorantes artificiales, Ruth. Ujú. Sí, y sí son una gran herramienta, Ruth, para empezar a disminuir las calorías. ¿Sí? Pero el consumir un edulcorante no nos va a quitar las ganas de consumir lo dulce. Ujú. Que es donde, Definitivamente. que es ahí donde es el punto importante. Y ¿sí? a pesar, o sea, trae el edulcorante y dices, bueno, no trae las calorías del Así es. azúcar, pero, por ejemplo, si fuera un pastel, Así de es. todas maneras trae la harina, trae el betún, trae huevo, qué sé yo, todos los ingredientes que tenga, excepto el azúcar. Entonces, Así es, Ruth. de cualquier manera va a aportarnos energía a ese postre. Así es, Ruth. Y mira, es muy importante aquí puntualizar Ujú. que los edulcorantes, aunque estén autorizados por la Secretaría de Salud, no todas las personas las deberían de consumir. Hay estados, por ejemplo, con enfermedad renal o enfermedades hepáticas, donde sí tiene que haber una disminución o de plano ya no consumirlos, porque es una carga adicional. Acuérdense que estos son edulcorantes químicos. Sí, ¿sí? su vía de eliminación Es- tiene que salir a través del riñón. Del riñón de la orina. y ¿quién los procesa, Ruth? El hígado. Claro. Si el hígado ya tiene una carga especial por alguna enfermedad o porque estamos bajo un tratamiento médico, entonces aquí sí es necesario evaluar el caso para recomendarlos o no recomendarlos. Por ejemplo, también en embarazadas y niños. Yo creo que aquí ya no es necesario, Exacto. porque aparte el niño y una embarazada, en este caso, necesitan energía adicional de una manera controlada. Por eso siempre mi recomendación es que vayan con un especialista, con un nutriólogo, para ver si podemos o no consumir estos productos. Y sobre todo si los adquieres, también que venga información de lo que contiene. ¿no? Así Porque es. muchas veces son algunos postres caseros y en este caso sí necesitaríamos saber, por ejemplo, específicamente las personas con diabetes, la cantidad, ¿no? Porque muchos manejan insulina. Así Entonces, es. si tú no tienes una información de cuántos carbohidratos tiene ese Así pastel es. sin azúcar, ese postre sin azúcar, Exactamente, Ruth. pues puede impactar muchísimo los niveles de Mira, y glucosa. tocaste un punto muy importante. Ujú. Si el producto está etiquetado y debidamente documentado, Ajá. pues bueno, ahí vienen las cantidades. Pero ¿qué pasa con estos postres que compramos en las tiendas que dicen ser sin azúcar Claro. o que dicen ser light? ¿Sí? No sabemos exactamente la cantidad del edulcorante y de los otros ingredientes que estamos consumiendo. Y no sabemos si en realidad a veces están light. Exactamente, Ruth. Mira, hablando ahorita que me decías tú de los postres, de qué cantidad impacta, ¿no? El sustituir o no el azúcar por un edulcorante artificial. Ok. Te lo puedo decir, por ejemplo, en el arroz con leche, Ajá. que nos encanta y bueno, realmente ese es un postre pues muy mexicano Y muy casero. y muy ¿no? casero y que lo acostumbramos bastante Ok. y que no tiene que ser malo, digo, en cantidades adecuadas, pero por ejemplo, un arroz con leche, una taza, Ujú. ¿no? Nos aporta de 280 a 300 kilocalorías. Ok. Pero Y acuérdate una que taza tamaño 240 mililitros, ¿no? No es así una es. tazota de tonalá. no es un plato sopero, porque Ajá. luego también nos encanta servir en platos más grandes o en platos soperos los postres líquidos. Ok. Pero ¿de dónde vienen todas esas calorías, Ruth? Porque acuérdate que hablar de calorías no necesariamente es hablar De azúcar. de pura azúcar, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene? Por ejemplo, de los carbohidratos, acuérdense que el azúcar es un hidrato de carbono o un carbohidrato. Solamente el 10%, Ujú. ¿sí? Viene del azúcar. ¿De dónde crees que viene toda esa energía extra de este super postre? Pues el arroz, ¿no? Del Que arroz aporta y hidratos de la carbono. y es de la leche. Ujú. Sí, sobre Ok. todo del arroz, ¿sí? Que es un cereal. Claro. Entonces nos vamos con la finta, dices, vamos a cambiar, vamos a agregar el edulcorante para quitarle calorías. Pues no, solamente le estamos restando el 10% de las calorías, o sea, realmente no es mucho. Sí, únicamente te ahorras ahí el azúcar, Un pero poco. sigue teniendo harina o carbohidratos. Así es. Mira, otro ejemplo, Ruth, porque también nos encanta a nosotros, ¿qué tal? Los pasteles en los cumpleaños. Creemos que porque no tiene azúcar ya podemos servirnos
lo doble. El ¿no? doble o 3 rebanadas, o aparte, ¿no? este es para mí porque yo vivo con diabetes, entonces ustedes en la versión normal y yo quiero todo sin Y azúcar para hasta mí. lo anuncian, Ruth. Trajimos un postre sin azúcar para aquellas personas que no, o que estén limitadas, ¿no? En sus Ajá. cantidades de azúcar. Entonces la gente come de más. Claro. Pero ¿qué crees, Ruth? Por ejemplo, una rebanada de pastel de 100 gramos Ajá. nos aportan 325 kilocalorías, Ruth. O sea, es un chorro. Pero espérame, ¿de dónde viene esto, no? ¿Uno light o uno normal? Uno normal. Ok. Pero nada más para que veas la cantidad de azúcar que viene y que veamos qué representa, ¿sí? ¿De dónde vienen estas calorías? Por ejemplo, de las puras grasas, Ruth, de un Ok. pastel de chocolate, embetunado, obviamente, ¿no? Porque tiene que tener betún. Ajá. Solamente las grasas nos aportan la mitad de las calorías. Imagínate. Entonces, quitar el azúcar ahí realmente, pues no es Te va a tan dar un significativo. 10%, 20% a lo mejor menos en 11%. calorías. 11. ¿De dónde crees que vienen las demás calorías? ¿De la harina? De la harina, claro. De la harina. Ajá. Entonces, aquí el azúcar realmente son 12 gramos por rebanada, que también es mucho porque es una cucharada, ¿no? Claro. Y acuérdate que la Organización Mundial de la Salud solamente dice que lo apropiado por día debería ser 25 gramos. Entonces, en una rebanada, Ruth, con azúcar nos estamos ya, digamos que aventando la mitad del azúcar de Así todo el día añadida, o sea, adicional. O sea, vamos a suponer que si tienes 100 calorías y nada más reduces el azúcar en una versión light, pues tendría 90 calorías. Así es. Por ejemplo, en determinada porción. Exactamente. Entonces, si este postre nos lo están dando sin azúcar, Ajá. en vez de las 325, a lo mejor estaremos consumiendo unas 280 calorías, que de todas maneras es Claro. muchísimo. Y si tú dices, es que como es sin azúcar, Sin me como el azúcar. doble, entonces ya te estás comiendo 500 calorías. 500 calorías. Pudiendo comerte 280 de una Así es. rebanada más apropiada. Cuando la digamos. mayoría de las calorías no viene del azúcar, Ruth. Ujú. Viene de las grasas y de la harina de De trigo. la harina como tal. Así es. Ok. Luego, tenemos otra opción que nos encanta, Ruth. Bueno, Ujú. el flan. ¿Sí? Y ese con caramelo. El flan. Ahí no se puede hacer una versión light. Yo lo he intentado. No, aquí pero sí no hay manera. Los edulcorantes es la única propiedad que no tienen, el caramelizar. No. Se puede hacer sin caramelo. Ajá. ¿No? A Que menos también que se sea puede. sin Pero caramelo. fíjate aquí qué chistoso, Ruth. Aquí los hidratos de carbono, o sea, la mayoría parte de las calorías, por ejemplo, un flan de 100 gramos que nos aporta 146 kilocalorías, la mayoría de esas kilocalorías sí vienen de los azúcares, Ruth. Ajá. Aquí sí sería apropiado sustituir los azúcares, que aquí sí nos aportan el 63% de las calorías, Ok. en los flanes y gelatinas, Ruth. Ujú. Entonces, hacia aquí ya podemos ver la estrategia que podemos utilizar a la hora de consumir un postre, Exacto. ¿sí? Entonces, si utilizas de todas maneras las calorías provenientes de la leche, de todos los ingredientes que tenga, pero si le agregas un edulcorante, entonces Ahí vas sí. a reducir la cantidad. Aquí sí podríamos consumir, por ejemplo, un flan de 100 gramos, que es un flan pequeño, ¿no? Ujú. Como de una media taza, entonces sí nos puede quedar un postre como de unas 80 calorías. Ok. Aquí sí. Al igual que una gelatina. Gelatina, por ejemplo. porque acuérdense que en la gelatina la mayor parte calórica o la leche que le agregamos, si es que es una gelatina de leche, y es prácticamente el azúcar que nosotros le agregamos, Ok. ¿sí? Y también... ¿Y qué de malo habría, por ejemplo, en las gelatinas light comerciales? Pues mira, el problema de todo lo comercial, Ruth, radica en los aditivos y en los conservadores. Claro. Y la pinturita, ¿no? Y Que sí, llevan también el sí, colorante. el colorante artificial. Pero nosotros podemos hacer también estas gelatinas, pues, caseras. Pero acuérdense aquí, el problema aquí es la cantidad de azúcar que le agregamos. Ok. ¿Sí? Podemos endulzar con la misma fruta, pero el asunto aquí con nosotros, como somos mexicanos, es que nos encanta el sabor dulce, Ruth. Ujú. Sí, entonces yo sí puntualizo que el edulcorante es una herramienta, Ujú. ¿sí? Para disminuir el azúcar, el aporte calórico. Claro. Pero es temporal. Sí. Yo no lo recomiendo por periodos prolongados. Es como usarlo de vez en cuando, Así en es, lo que tu paladar también se puede ir acostumbrando. exactamente, Ujú. ¿sí?
a ir disminuyendo esos niveles Claro. de dulzor en todas las comidas, Ruth. Para que llegue un momento en el que tú ya no necesites ni el azúcar como tal, Así ni es. tampoco esta opción de azúcares artificiales o edulcorantes artificiales. Así es, Ruth. ¿Por qué? Porque recuerda que a nuestro cerebro Ujú, pues le encanta el azúcar, claro. ¿sí? Y es una costumbre que viene dada pues desde la infancia, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos estamos acostumbrados a consumir mucho dulzor. Qué interesante, Yus. Pues como siempre, aprendemos muchísimo. Ojalá que cada vez vayamos despidiéndonos, no nada más de los azúcares, sino también de lo artificial. O sea, regresar a lo natural, porque esa es la idea, el Así es, camino Ruth. de regreso a lo más natural. Nos vamos a ir a la última pausa, pero regresando para cerrar con este tema de los postres sin azúcar. No te despegues, quédate en Radio Mujer 1040. Regresamos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Siete de la mañana con 48 minutos. Ya regresamos en el último bloque de tu programa en línea. Muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan a través de Radio Mujer 1040, a través de la página también www.radiomujer.com.mx o también a través de sus aplicaciones en el celular. Gracias, este tema de los postres sin azúcar, sin duda enriquecedor, que nos pone a pensar un poquito acerca del por qué comemos postre y también las cantidades es súper importante. No porque diga que el postre es sin azúcar, nos podemos comer el doble o el triple. Ya vimos que sí hay una reducción calórica, pero a veces es 10%, 25% tendría que ser según la norma cuando le reducen algún nutrimento como lo es el azúcar o la grasa, ¿no? Pero bueno, Yus, hablando de porciones, ¿qué nos recomendarías? O sea, las porciones de los postres, una idea así en general de qué cantidad deberíamos de estar Sí. incluyendo. Mira, Ruth, así sea con o sin azúcar, pues hay tamaños recomendados, ¿no? Por Ajá. nosotros los nutriólogos. Claro que pues estos tamaños, como estamos acostumbrados, ¿no? A que estos pedazotes en las fiestas, pues se nos van a hacer pequeñas, pero Claro. es lo recomendado, ¿sí? Para acompañar, o sea, o después de una comida, ¿no? Ujú. El tamaño, por ejemplo, de un pie, de un pastel, de pan o panqué, es una rebanada de 1 centímetro. Ok. Que luego aquí dicen, ay, es que O sea, parece como- oblea. Como de tu dedo. Como más de o un dedo. menos de Dedo y medio, ancho, más o ajá. menos. Dependiendo, Sí. ¿no? A lo Sí. mejor los hombres de más o menos de su Sí, dedo. sí. Más o menos es 1 centímetro. Ok. Sí, claro que se nos va a hacer pequeño, pero claro que esto hay que hacerlo Con costumbre. la práctica, ya Sí. después, aunque te comas una cucharada, dices, ya me empalagó. O sea, Así tu es. mismo cuerpo se va a ir acostumbrando. Se va a ir acostumbrando. O sea, Ujú. acuérdense que es con lo que rematamos la comida, pues. Claro. O sea, no es para llenarnos de esto, ¿sí? Y puedes desde antes, previamente, decir, ok, hay postre, pues me modero a lo mejor un poco más en los carbohidratos que voy a Así incluir es. en la comida, si es que es un pan o un pastel. Así es, o sea, voy a comer menos pasta, menos Ajá. arroz, ¿sí? Si va a haber algún refresco, pues no lo consumo. Claro, O para si- compensar de Para alguna compensar manera. exactamente esas calorías, ¿no? Ok. Adicionales. También, por ejemplo, en las galletas de avena, que, Ujú. bueno, el hecho de decir esa es de avena ya lo relacionamos con algo Natural. natural, light, y pues Ujú. no, es una galleta nada más, porque generalmente esas galletas vienen con frutos secos, ya sea con pasitas, arándanos o chocolate, o sea, con chispitas, ¿no? Y son altamente azucaradas, ¿eh? Muy Si no nos az- creen, revisen las Sí, etiquetas. por favor. Y aunque porque no sí. traiga azúcar, acuérdense que el mayor aporte calórico de una galleta es, pues, o el cereal, pues, ¿no? Con el Claro. que está hecho, y las grasas. Exacto, es lo que te iba a comentar, la grasa. El otro día, muy amablemente, una de mis pacientes dice, mira, yo hago esta receta con avena, amaranto, y estaban excelentes todos los ingredientes. Sin embargo, al sacar el cálculo calórico, Así es. efectivamente, una galleta grandecita que ella hacía,
¿qué te diré? Como el tamaño casi de un hot cake pequeño. Ok. O sea, sí equivalía a casi 2 porciones de cereal con grasa. Ah, por supuesto. Y eso que no tenía azúcar, o sea, estaban hechas con mantequilla, avena, amaranto, o sea, muy, muy buena la combinación, sin embargo, es muy calórica. Así es. Entonces no hay que irnos con, digamos que con No la dejarnos finta, ¿verdad? confundir. A lo No mejor para dejarnos los confundir. niños dices, ok, si yo las hago de manera casera, es más sano porque están más naturales, pero para alguien que quiere controlar más su peso o su glucosa, ojo con las cantidades. Ojo con las cantidades, ¿sí? El helado, por ejemplo, Ok. estas nieves, porque también ya encontramos en el mercado un montón de helados sin azúcar, ¿sí? Pero acuérdense que el helado, gran parte de su composición es grasa. Sí, entonces Es lo que le da recom- la consistencia, sobre todo Claro. los de crema. Exactamente, Ruth. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y lo que se recomienda es una bola del tamaño de una pelotita de ping pong, Ok. no de tenis, ¿verdad? No de fútbol. No, bueno, Ruth. Sí, o el no pedir el helado triple o Con chocolate. no o- ponerle lo que le llaman el topping o la parte, Ajá. lo que se le pone encima, ¿no? Lo espolvoreado. No, y hay veces que le ponen también en la base alguna mermelada o jalea dulce. Exactamente, o jarabe de chocolate. Ajá. Entonces, evitar estos jarabes. Y a pesar de que sean de yogur, Yus. Porque Ah, muchas veces dicen, es sí. que son de yogur, pero ya le pusiste el chocolate, abajo la mermelada. las chispitas, la Ajá. granola, Entonces- los panditas, ¿no? Claro, es una bomba de azúcar. Es una bomba de azúcar. Una nieve que aparentemente tú pensarías, es que es de yogur, ¿no? O los nuevos que se están usando de, bueno, ponle fruta y te la pesan. Bueno, al final dices, caray, ¿qué tanto le agregué? Sí, medio kilo, ¿no? Carísima tu nieve de Sí, que sí. le pones, y aunque sea fruta natural, pues son las porciones, volvemos a lo mismo. Exactamente, Ruth. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vamos a comer hot cakes Ajá. de desayuno, yo lo que recomiendo es que se coman primero algún platillo que contenga proteína, por Ok. ejemplo, un platillo con huevo, y el Ajá. hot cake lo dejen, ahora sí, como el postre, Ok. y que sea una porción sin mantequilla y con Ajá. una cucharadita de miel de abeja o miel de maple. Ajá. O la misma ¿Sí? fruta picadita, ¿no? A veces sabe- Así es, que trae fruta picada, pero si pedimos como platillo principal, por ejemplo, waffles o hot cakes, donde vienen 3 o hasta 4 piezas, Y con crema batida. con crema batida, chocolate. exactamente, pues bueno, ya estamos consumiendo demasiadas calorías. Ok, Entonces, por aquí nos pregunta Rocío Peña, dice, hola, un abrazo. ¿Cómo se absorberían los edulcorantes en el intestino? mira, generalmente la mayoría de los edulcorantes se eliminan, Ajá. ¿sí? Y están fabricados para provocar el menos daño posible. Ok. Sí, pero acuérdate que el edulcorante es procesado por el hígado. Ujú, Casi el 90% de los edulcorantes se elimina en su totalidad. ok. Pero sí hay una modificación en flora intestinal, Ruth. Sí, por eso no se recomiendan por tiempo prolongado. Acuérdate que en nuestro intestino tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Y sí está comprobado que favorece la proliferación de bacterias no tan buenas, el uso prolongado e indiscriminados en cantidades mayores de las adecuadas de estos edulcorantes. Sí, entonces, como decimos, con moderación se puede hacer uso, pero no abusar. Así es. Y la cantidad siempre va a ser sumamente importante. Así es muy importante y el tiempo que lo Ok. estemos consumiendo. Ok, Yus. Entonces, pues bueno, nos decías, opciones de postres más saludables, pues son los que van a ser hechos en casa. Así es, hechos en casa y si tenemos la opción de nosotros escoger un postre, por ejemplo, en un buffet, pues sí irnos a los postres, ahí sí, sin azúcar y por ejemplo, de consistencia cremosa, por ejemplo, pudines o gelatinas, Ok. ¿sí? Porque ahí sí podemos controlar las calorías en la sustitución del azúcar. Y sobre todo, insistimos, porciones pequeñitas. Porciones pequeñas. Se pueden compartir, ¿no? Por ejemplo, si ya es demasiado el antojo de un postre, pues Es lo que te iba a decir, y compartirlo. Porque en los restaurantes ya ves que te llegan con el carrito de postres, ¿no? Es imposible a veces decir no, pero y las cantidades pues no son adecuadas, o sea, Claro. a veces nos dan unas rebanadas de pay o de pastel que alcanza hasta para 3 personas. Ajá, sí. Entonces es muy importante compartir, o sea, podemos pedir 3 cucharitas, ¿no? Y Exacto. poner el postre al centro. ¿Y qué pasa si se acompaña con café? Porque, bueno, muy típicamente con el postre se antoja el cafecito. ¿Y cuál sería esta recomendación? La recomendación es que el café vaya sin azúcar, Ajá. porque entonces sí no estaremos agregando más azúcar todavía
a nuestro consumo diario. Sí, si fuera un capuchino, por ejemplo, pues ya lleva la leche. Ya lleva la leche. Y aparte algunos ya te los llevan previamente endulzados. Así es, Con Ruth. algún jarabe, algún toque. Entonces imagínate, el postre más esto, pues ya es una carga tremenda, ¿no? De glucosa a nuestro organismo. Claro, por aquí Angélica también nos preguntaba, el arroz integral, dice, ¿qué tan frecuente se debe de consumir? Yo prefiero sinceramente, dentro de mis recomendaciones, prefiero el arroz integral al arroz blanco. Claro, definitivo. Sí, porque aporta más fibra, ¿sí? Y obviamente dentro de las cantidades adecuadas. Claro. No por ser integral podemos consumir el triple o el doble. Aquí venimos otra vez a lo mismo, en las porciones. Sí, lo integral significa que tiene más aporte de fibra y va a ser... Y es acostumbrarte al sabor. A mí me gusta mucho más ya el integral. Y podemos hacer arroz con leche integral. Así y a lo es. mejor con una versión de menos azúcar. Así es. ¿Sí? Se puede endulzar también, por ejemplo, con dátil. Digo, en cantidades adecuadas. Recuérdense que las frutas también pueden endulzar. Hay postres que contienen plátano, por ejemplo, que no necesitan azúcar. Claro. ¿Sí? Claro. Todo es buscarle. Todo es buscarle la manera. Hay un montón de recetas, Ruth, por internet, donde no hay que agregar ni edulcorante ni azúcar. Simplemente con las mismas frutas se nos proporciona el dulzor. No, pues excelente. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo, pero no sin antes quisiera que nos recordaras los datos de la Asociación Mexicana de Diabetes. Sé que ahí también tienen talleres de cocina. Así es, Ruth. Abiertos para el público. Así general. es, también manejan clases, ¿sí? Y donde se educa a las personas de qué pueden comer, qué no pueden comer. Hay atención nutricional, atención psicológica. Están a sus órdenes en el teléfono 3563-6182. 3563-6182. ¿Dónde están ubicados? En la calle Olivo, 1439, en la colonia del Fresno. Ok. ¿Y es abierto al público? ¿Cómo pueden hacer para acudir a estos grupos? Es llamar, Ruth, agendar una cita, ¿sí? Y ellos les van a dar toda la orientación. Hay grupos dependiendo las edades, y los horarios también que te convengan. Manejan diferentes horarios y diferentes días de la semana. Perfecto. Entonces pueden comunicarse ahí a los teléfonos. Así es. Y tienen cuotas de recuperación, tengo entendido, muy accesibles. Muy accesibles, de atención nutricional y de atención psicológica también, que es muy importante. Y sé que, por ahí esos talleres de cocina son alrededor de una vez al mes, ¿no? No, pero son buenísimos porque enseñan a hacer postres más saludables, postres sin azúcar, desde sopas, platillos principales, bebidas, ¿no? Y todo con una orientación más saludable. Perfecto. Entonces, ¿a dónde se comunican? El teléfono es 3563-6182, Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Así lo encuentran también en Facebook, ¿no? Así es, Facebook y también en Internet. Si lo buscan, ahí va a aparecer. Perfecto. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. Te agradezco tu visita a nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias, Ruth, por invitarme y estoy a sus órdenes. Bueno, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a Karen Escamilla también que nos apoyó en producción, Antonio Origel en los controles. Yo soy Ruth León. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, nutrióloga Ruth León. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Gracias.